Bienvenidos de nuevo a su canal Antifacita DIY. Si eres nuevo en el canal, yo soy Antifacita y en este canal encontrarás manualidades creativas, únicas y fáciles de hacer. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes ideas para decorar tu habitación o tu fiesta de cumpleaños estilo Among Us. El material que utilicé es estambre. Tú puedes utilizar cualquier lazo, tijeras, resistol en barra, hoja de colores, las plantillas que encontrarás gratuitas en la descripción, impresora, pero si no tienes impresora no te preocupes, puedes usar las diapositivas como moldes y calcarlas. Si imprimes, ten en cuenta que la impresora imprime las últimas diapositivas primero y las primeras al último. Por eso es importante que ordenes las hojas para que combinen y para que salgan como lo tenías planeado. Recortamos y doblamos. Las primeras 10 diapositivas son de banderines que dicen feliz cumpleaños y el nombre de la cumpleañera. Las primeras 5 diapositivas tienen la palabra feliz cumpleaños. Por el momento utilizaremos solo las letras, pero más adelante usaremos también los 5 triángulos de en medio. Uní el estambre a los banderines con ayuda de resistol en barra. Primero haré una hilera de feliz y otra parte de cumpleaños. Fíjate de pegar bien las letras, ya que yo estoy pegando al revés aquí. Lo arreglé después. Ya tenemos la hilera de feliz. Para la de cumpleaños tenemos que utilizar las otras 5 diapositivas donde vienen las letras de años, que completarán la palabra cumpleaños. Y Alexa con la tipografía del título de Among Us. Con eso ya podemos hacer la hilera de cumpleaños. Es hora de pegar ambas hileras. Arriba pegaremos feliz y abajo cumpleaños, cuidando que estén centradas ambas palabras. Utilizaremos cinta adhesiva de papel para pegarlo en la pared. Le pondremos un trozo de adhesivo tanto al inicio como al final de las palabras feliz y cumpleaños. Es decir, detrás de la letra F y Z y la letra C y S. Ya tenemos la primera parte. Imprimí la diapositiva número 11 y 12, donde están los tripulantes y el nombre de la cumpleañera con tipografía con la que aparece la palabra Victoria y tripulantes en el juego de color azul. Y también se utiliza la tipografía para impostores de color rojo. Recorté y utilicé 9 tripulantes, 4 viendo hacia la derecha y 5 que están viendo hacia la izquierda, tal como aparece en el juego cuando presenta a los tripulantes de la nave o cuando hay victoria de parte de los tripulantes. En medio irá nuestra cumpleañera viendo hacia la derecha. Otra idea sería poner a todos con el sombrero de cumpleaños. Ahora sí utilizaremos los banderines de Alexa, pero en las diapositivas tú puedes editarlo con el nombre de quien cumpleaños sin problemas. Y también usaremos los 5 triángulos que habíamos guardado, pero haremos un sexto banderín triangular. Yo escogí de color morado para que combinara. Este sí lo hice manual con una hoja de color, utilizando uno de los banderines como molde. Entre los recortes nos sobran 6 tripulantes, los cuales pegaremos en estos banderines triangulares. Para pegar en el estambre celeste alternaremos banderín de tripulante y letra del cumpleañero, tripulante, letra, tripulante y así sucesivamente, comenzando y terminando con un banderín de tripulante. Igual lo pegaremos con masking en cada esquina. Este quería amarrarlo entre 2 clavos, pero quedaba muy bajo el banderín, así que mejor lo pegué. Y díganme, ¿qué les parecieron estas ideas? ¿Cuál de las dos les gustó más? ¿Te gustaría una decoración para una fiesta de Among Us de impostores? No te pierdas los siguientes videos, ya que subiré dulces, postres y más decoraciones con la temática de tripulante impostor. Además, tengo más ideas en el canal de manualidades de Among Us para regalar y decorar nuestro cuarto. No te lo pierdas, así que suscríbete y activa la campanita para estar pendiente de todas las manualidades. También regálame un like si te gustó el video o un dislike si no te gustó. Comenta qué más manualidades te gustaría que hiciera para el canal. Ahora quiero enviarles saludos a Yui Kimura y a Soledad Gordón, así como un gran agradecimiento a George Games, Lizzie Novak, Danny Crack, Luna Art,
Rocío con cara de mono, Jenny, Fran Frey, Yeseda, Cambiando tu mundo interno y Oneiri Selena por estar en el estreno de los videos anteriores. Gracias por todo su apoyo.